Hola a todos, me llamo Luis Ruiz Ávila, llevo unos cuantos años, ya se ve en el pelo, ¿no? Llevo unos cuantos años dedicado a la biomedicina y dedicado a la biomedicina en el proceso de transformación, un poco de conocimiento en fármacos. Mi sitio, digamos, profesional siempre ha estado entre lo que es el conocimiento que se desarrolla en las universidades y la entrada en la cadena de valor de la industria farmacéutica para el desarrollo de ese conocimiento en forma de fármaco. Básicamente, poner esas tesis doctorales o esos artículos fantásticos en las revistas mejores del mundo en una cajita y que se pueda vender esta cajita en farmacias, ¿no? En ese recorrido, que es un recorrido ya de más de 30 años, eh, un poco creo que puedo transmitir la visión de lo que es el desarrollo, las complejidades que comporta no solo descubrir un nuevo mecanismo de acción que permita pensar en un nuevo medicamento, sino también todo el proceso que requiere transformar ese descubrimiento en precisamente una cajita que se acabe vendiendo en una farmacia, ¿no? Es un tema que me apasiona y es un tema que espero poder transmitiros bien porque creo que da una buena idea de la complejidad de lo que estamos hablando y de por qué es tan difícil a veces y tan costoso, ¿no? De hecho, el título de la ponencia que ahora voy a compartir eh, es este de aquí. Así, vale. Es básicamente de lo que os voy a hablar, y lo que quiero hablar es del largo, del arriesgado y del costoso camino que supone descubrir y desarrollar un nuevo fármaco. Siempre estoy hablando de nuevos fármacos. Ya sabéis que hay formas de ir un poquito más deprisa, que es utilizar fármacos conocidos y descubrir que sirven para nuevas aplicaciones, pero lo que voy a hablaros hoy es de descubrir un nuevo fármaco desde el principio. Y como este proceso requiere siempre de encontrar nuevos caminos, porque siempre estamos en la frontera de lo nuevo, si no, no estaríamos hablando de esto, el primer paso de este proceso es mucha ciencia. Mucha ciencia y mucha ciencia que en general se realiza en entornos académicos, porque la función o la misión de esta actividad científica, no es tanto desarrollar un nuevo fármaco, sino descubrir nuevos mecanismos. Descubrir nuevos mecanismos asociados a la enfermedad, ¿no? Es decir, que la ciencia básica, la ciencia que se hace en las universidades, en general nunca está enfocada a la farmacia, a la cajita de la farmacia, sino al tema del mecanismo. El científico naturalmente lo que quiere es entender cómo funcionan las cosas, y en el caso de los científicos que se dedican a la biomedicina, cómo funcionan las enfermedades, de manera que si entendemos el mecanismo de la enfermedad, podemos desarrollar herramientas para evitar esa enfermedad o para atenuarla, ¿no? Llega un momento cuando se está en este mundo, que este mundo no tiene límite temporal, es todo el mundo, y estamos hablando de mucha gente en todo el mundo, permanentemente generando nuevo conocimiento respecto de todas las enfermedades imaginables. Llega un momento que en algún laboratorio, no sé, de aquí, de Singapur o de donde sea, alguien descubre algo, eureka. Hay lo que llamamos un wow, ¿no? Una diapositiva que llama mucho la atención y que dice, uy, este mecanismo de acción tiene mucho, mucho interés, ¿no? Entonces ahí se abre ya la puerta a lo que sería el desarrollo de un nuevo fármaco. Hemos descubierto un nuevo mecanismo y pensamos que podría ser útil para combatir una enfermedad. ¿Qué viene después de la eureka? Porque siempre tiene que haber una eureka, porque si no, no hay después. Sin eureka no hay estímulo para el después, por así decirlo. Vamos a ver varios eurekas a lo largo del recorrido. Después viene una fase que la industria llama discovery, la fase de descubrimiento, pero ya es actividad industrial. Ya no estamos hablando de entornos académicos, ya estamos hablando de que entendemos ese mecanismo y lo que necesitamos ahora para desarrollar un fármaco es generar una herramienta que llamamos fármaco, que actuando sobre ese mecanismo incida en la evolución de la enfermedad. Este fármaco puede ser una molécula pequeña, sintetizada químicamente, puede ser un anticuerpo, puede ser un ácido nucleico, un RNA. Hay varias formas
puede ser una terapia génica, por ejemplo, corregir el defecto de un gen, puede ser una célula incluso, terapia celular. Hay muchas, pero siempre estamos hablando conceptualmente de lo mismo. Necesitamos una herramienta que, incidiendo sobre este mecanismo de acción, cambie el curso de una determinada enfermedad. Y esto, de alguna manera, lo necesitamos hacer a riesgo, en el sentido de que no sabemos si esa molécula que estamos desarrollando va a funcionar o no va a funcionar. Tenemos una hipótesis, imaginaros, hoy tenemos un laboratorio de química y ponemos a los químicos, todos ellos, a trabajar intensamente en una molécula que se pueda acomodar en ese receptor o en ese mecanismo de acción y haga su actuación. Eso es una cosa que se hace primero a nivel teórico, en modelos, en ordenadores, después se va al laboratorio, pasa a la fase húmeda, por así decirlo, y llega un momento que esto puede pasar un año, o puede pasar 5, o puede pasar 15, o sea, eso también es bastante indefinido, pero llega un momento que hay otro eureka. Hay otra eureka, llega un momento que hay otro eureka, ¿y cuándo sucede este eureka? Cuando nosotros generamos esa nueva herramienta, la probamos en algún modelo y descubrimos o confirmamos que esa herramienta, actuando sobre este mecanismo de acción, modifica el curso de la enfermedad. Y aquí obviamente no estamos hablando nunca de personas, estamos hablando siempre de células o de animales, nunca de personas. Estamos haciendo lo que llamamos pruebas de concepto en modelos que reproducen más o menos la enfermedad y que nos dan pista de que vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino. Hemos pasado a otro eureka, es decir, ahora tenemos una herramienta que aparentemente, actuando sobre el mecanismo, modifica el curso de la enfermedad. Entonces se abre una fase de la industria que se llama desarrollo. Así como esta es discovery, ahora empieza el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Es que más o menos viene a decir, ahora va de verdad, ahora empieza el trabajo de verdad. ¿En qué consiste este trabajo? Este consiste, primero, en evaluar que esa herramienta, ese fármaco, ese anticuerpo monoclonal, ese RNA, lo que sea, ya no nos importa tanto la eficacia, porque puede actuar maravillosamente, pero si cuando te lo inyectan o te lo dan por la vía oral o lo que sea, te provoca un problema en el hígado o te provoca cualquier efecto adverso, no sirve para nada. Con lo cual, lo primero que se mira durante esta fase, que se llama preclínica regulatoria, es la seguridad. La seguridad, y obviamente no se puede mirar la seguridad en animales, la seguridad en humanos se tiene que mirar en animales. Lo que se hace es, y eso está bastante pautado, aquí no hay ciencia ya, o sea, esto no es investigación, esto es, de alguna forma, cumplir la ley. Hay que hacer pruebas en por lo menos 2 especies animales que se parezcan metabólicamente lo más posible al humano, comprobar una serie de efectos, tanto a nivel local como a nivel agudo, como a nivel subcrónico, después crónico. Se llegan a tratar los animales durante 9 meses con dosis bastante altas de fármaco, a ver en qué región del animal se producen efectos secundarios. Siempre se producen efectos secundarios, cualquier fármaco produce efectos secundarios. Al final, lo que vamos a elegir no es tanto saber si el fármaco es tóxico o no, porque todo fármaco a dosis altas va a ser tóxico, sino elegir aquella dosis que nos dé suficiente margen de seguridad al administrar en humanos como para que estemos tranquilos. Esta elección de dosis, que depende mucho de los datos de seguridad en animales que podamos generar, por ejemplo, para tener un criterio, se dice, bueno, voy a hacer un experimento, voy a exponer durante un mes seguido a estos animales a una dosis de fármaco, y aquella dosis que me empieza a dar efectos secundarios, la voy a elegir, la voy a tomar de estándar de referencia, la voy a dividir por 50, y con esa dosis voy a empezar a trabajar en humanos. Es decir, que el objetivo de esta fase que llamamos fase preclínica es escoger una dosis para la primera administración en humanos. Y para escoger, y todavía no estamos pensando en eficacia, fijaros, ahora la eficacia ya la hemos pasado en este primer eureka, tenemos pistas de que esto funciona, pero ahora lo que nos preocupa es la seguridad, sobre todo la seguridad. En paralelo, y muy importante, claro, nosotros hemos hecho todo este proceso y hemos generado una herramienta, ¿verdad? Una molécula, un anticuerpo,
Pero aquí estamos hablando de miligramos, que es polvito muy chiquito y casi que ni se ve ni se pesa, ¿no? Pero para ir a empezar a hacer las pruebas en animales, por ejemplo, que hay pruebas que se hacen en perros y que necesitas medio kilo de producto, necesitas hacer en paralelo al estudio de seguridad lo que llamamos el desarrollo del proceso de fabricación. Esto es muy importante, porque pensar que un fármaco tiene que ser siempre igual y tiene que ser además estable. No puedes desarrollar un fármaco que en una semana se degrada. Tienes que demostrar que ese fármaco en la farmacia va a durar 3 años. Entonces hay que desarrollar todo un proceso de fabricación e ir generando información al respecto de cómo fabricarlo, cómo hacerlo siempre igual, cómo eliminar las impurezas y cómo asegurar que esa molécula, que ese anticuerpo, que ese lo que sea, llega a ser estable. Hay fármacos que empiezan a desarrollar y se caen en esta fase por culpa de que no son seguros. No hay forma de encontrar una dosis segura. Pero hay muchos fármacos también que son muy seguros, pero no hay forma de fabricarlos. No hay forma de encontrar que sea estable. Es decir, que la parte industrial, la parte de desarrollo químico o la parte de desarrollo biológico, si se trata de un anticuerpo, si se trata de una célula, es tan compleja o más, porque normalmente en esta fase suele ser el cuello de botella, que la fase de pruebas de seguridad en animales. Imaginemos que superamos la seguridad en animales. Normalmente este proceso sí que está bastante pautado y se puede hacer entre 18 y 24 meses. Es decir, cuando activamos aquí el desarrollo formal, este proceso, bien engrasada la maquinaria, se puede hacer entre 18 y 24 meses si todo va bien, ¿no? Esto que pongo aquí, IND, es una denominación genérica de un aspecto documental. Antes de poder empezar a tratar pacientes o a tratar personas, hay que pedir permiso. Y para pedir permiso hay que justificar que todo lo que tú has hecho está bien hecho, con lo cual aquí no estamos hablando de datos, aquí estamos hablando de documentación, aquí se genera una ingente cantidad de documentación. Porque este IND lo va a evaluar una agencia regulatoria que no va a tener más herramientas para evaluar que tú dices que esto es seguro. O sea, a priori no te creen. Tienen que ver los datos, tienen que evaluarlos y reevaluarlos. Ni tan solo se creen tus conclusiones. Ellos harán su propio estudio. Estos documentos son normalmente documentos extraordinariamente amplios, ocupan una cantidad de información tremenda. Y la evaluación de la seguridad del fármaco previa a la entrada en clínica, que es esta IND, es una documentación muy extensa, lleva su tiempo, tampoco es tan inmediato, puede tardar entre 3 y 6 meses una agencia reguladora de evaluar que la seguridad del fármaco es correcta y no solo eso, sino que además estás fabricando de una manera sistemática, repetitiva y correcta. Aquí tenemos 6 meses más de retraso. Pero bueno, imaginemos que tenemos suerte, porque a veces la agencia reguladora dice, no te autorizo, tienes que hacer estas pruebas que me faltan, tienen su lista de requerimientos. O sea que aquí también puede pararse el desarrollo de un fármaco. Llegamos por primera vez a tratar personas, no pacientes. Esto llamamos una fase 1, este es lo que aquí es una fase 1. A partir de aquí empezamos lo que llamamos el desarrollo clínico. Desarrollo clínico. Esto de aquí, esta parte de aquí es el desarrollo preclínico. Esto es desarrollo clínico y ya decimos, tenemos un fármaco en clínica. Eso es, para la industria ya es un gran avance. Cuesta mucho llegar aquí. Y esta fase 1, que se llama así, fase 1 clínica, está dirigida tampoco a demostrar la eficacia, no nos importa todavía la eficacia, nos importa la seguridad. Y es una fase 1 que se realiza normalmente en voluntarios, normalmente gente joven, incluso muchas veces solo hombres, porque en muchas ocasiones no se han hecho las pruebas para comprobar si esto puede ser peligroso para personas en embarazos, etc. Entonces, esta fase 1 que evalúa la seguridad en personas, al principio empieza con dosis muy pequeñitas, las va subiendo, las va subiendo, las va subiendo, después se pasan a dosis repetidas, y así se llega a configurar un panorama que dice, vale, digamos que tengo el margen de seguridad de este fármaco, está, no sé, entre una pastilla de 5 miligramos y una pastilla de 50 miligramos.
porque a partir de 55 miligramos ya veo que a los voluntarios les empieza a doler la cabeza y esto es un signo de que algo no va bien. Entonces ya, esta se llama la dosis máxima tolerada. Decimos, encontremos la dosis máxima tolerada. Porque todavía no nos estamos fijando en la eficacia, nos estamos fijando solamente en la seguridad. Pero como empezamos de cero, no sabemos ni tan solo qué dosis dar. Entonces, el único criterio que tenemos para elegir la dosis es el criterio de seguridad. Entonces ya sabemos, por ejemplo, de estas pruebas que tenemos un margen de seguridad entre 5 y 50 miligramos. Fantástico. ¿Qué pasa entonces? Si sale bien, porque a veces hay fármacos que los das a las dosis que tú quieres para que haga su efecto farmacológico y ya producen efectos secundarios, con lo cual tienes que cancelar el desarrollo. Si todo va bien y tienes lo que llamamos una ventana terapéutica, es decir, un margen de seguridad en un rango de dosis, empiezas la fase 2, es decir, empiezas ahora sí las pruebas de eficacia. Por primera vez, fijaros que hemos recorrido aquí bastante tiempo, esto pueden ser unos entre 3 y 4 años, desde que empezamos el desarrollo, por primera vez vamos a darle el fármaco a una selección muy, muy, muy bien elegida de pacientes. ¿Por qué a una selección muy bien elegida de pacientes? Porque aun cuando estamos evaluando aquí el fármaco, su eficacia, también estamos validando de alguna forma su mecanismo. Todavía estamos haciendo un poquito de ciencia. No estamos haciendo desarrollo puro y duro. Porque todavía no estamos seguros de que nuestro fármaco vaya a funcionar de la manera que nosotros pensamos. Entonces, básicamente esta fase 2A, a pesar de que se hacen pacientes, está muy concebida como realmente un experimento en seres humanos. Por eso, una fase 2A, los criterios de inclusión, es decir, los criterios de admisión de los pacientes a ese ensayo clínico son extremadamente rígidos, porque lo que no quieres es tener variables que de alguna manera hagan confusión en la interpretación de los resultados. Quieres saber si tu fármaco funciona por tu mecanismo de acción o no funciona. Esto es por esto que en la fase 2A lo que vamos a buscar es indicios de eficacia, actividad, dentro del rango de dosis seguro que hemos evaluado previamente. Si esto funciona, es decir, si vemos que hay indicios de actividad, vamos a estar muy contentos, porque esto pasa muy pocas veces. De aquí, para que tengáis una idea, de aquí a aquí, se nos van a caer el 60% de las cosas que probemos. Más o menos. El 60% se van a caer en esta fase de aquí. Pero bueno, si tenemos suerte y tenemos otro eureka, es decir, ¡guau! Funciona, pasamos a otra fase de desarrollo que se llama la fase 2B. Fase 2B que está muy bien definida desde el punto de vista legal, en la cual lo que vamos a buscar es cuál es la mejor dosis, porque ya sabemos que el fármaco funciona. Ahora vamos a demostrarle a la autoridad regulatoria, recordad que aquí no estamos trabajando para los pacientes, aquí estamos trabajando para convencer a una autoridad regulatoria de que tenemos algo que vale la pena. En esta fase, en la fase 2B, lo que vamos a evaluar es cuál es la mejor dosis y pauta de administración, etcétera, para administrar al paciente. Estos ensayos son un poquito más grandes, de hecho pueden implicar hasta 500 personas, mientras que estos eran un poquito más pequeños, 100 personas como máximo. 500, 1000 personas, se hacen varios además, y se evalúan diferentes combinaciones, diferentes dosis, diferentes pautas de administración. Por eso son bastante más largos, porque depende del tipo de indicación que estemos buscando, vamos a tener más tiempo de espera hasta ver el resultado. Y al final de esto, pues vamos a saber que dentro de esa ventana terapéutica que habíamos dicho que era entre 5 y 50 miligramos, quizás la dosis repetida de 35 miligramos es la mejor. Y esto lo tenemos documentado, y tenemos un resultado que nos avala, y este resultado que nos avala es un resultado científico, quiere decir que es un resultado estadísticamente significativo. Por eso se utilizan tantos pacientes, porque tienes que ir a buscar comparaciones. No vale decir, mira, en este grupo tengo 10 y en este grupo tengo 8, el grupo de 10 es mejor que el de 8. No. La diferencia entre 10 y 8 tiene que ser estadísticamente significativa. Y esto hay una serie de criterios estadísticos que son clave a la hora de diseñar un ensayo clínico y que te marcan el tamaño del ensayo. Todo depende mucho de diferentes factores, pero el tamaño del ensayo no es capricho, viene básicamente, o sea, el tamaño en el sentido del número de pacientes que hay que incluir en un ensayo viene básicamente derivado
de la significación estadística que tú necesitas alcanzar. Imaginemos que funciona, aquí se nos va a caer el otro 20% de los fármacos, y entonces entramos ahora sí en pacientes un poco con un perfil mucho más general. Porque la fase 3, que es esta fase clínica que estamos aquí, es la fase definitiva, es la fase a la que tenemos que llegar con la dosis elegida, el proceso de fabricación finalizado, la fábrica construida, la capacidad de fabricación tiene que ser la que vamos a utilizar después a nivel de desarrollo comercial. Y lo que vamos a buscar no es la eficacia, porque la eficacia la hemos demostrado aquí otra vez. Vamos a buscar demostrarle a la autoridad regulatoria que nuestro fármaco no solo es eficaz, sino que es más eficaz que la mejor terapia disponible. No te van a aprobar un fármaco que sea eficaz, pero que no sea mejor que lo que ya existe. Tiene que haber un aspecto de mejora siempre. Con lo cual, aquí no solamente estamos evaluando el fármaco contra no dar fármaco, contra un brazo, por ejemplo, placebo, sino también lo estamos comparando con el mejor fármaco disponible si es que existe. A veces no hay fármaco disponible, no hay otro fármaco, con lo cual no tenemos comparador. Pero si existe una terapia ya para esta indicación, estamos obligados a compararnos contra esta terapia. Por eso estos ensayos de fase 3 son los más largos, los más caros, los más complejos, y todavía tenemos muy alto riesgo. Podemos perder otro 30% de nuestros esfuerzos en un resultado de fase 3 que salga mal. Y además, normalmente piden mínimo 2 fases 3. Aunque sean idénticas, te piden que dupliques para ver la robustez del desarrollo, ¿no? Entonces llega otra barrita pequeñita que lo llamamos NDA de manera genérica, no importa de dónde viene el nombre, y es también la fase documental. Todo esto, desde aquí hasta aquí, se recoge en terabytes y terabytes de información. Si esta misma charla la hubiéramos dado hace 30 años, os diría una sala llena de papeles. No, ahora ya no existe una sala llena de papeles, pero sí que existen, formatos electrónicos en los cuales se envía una cantidad ingente de documentación a que la agencia regulatoria la evalúe. Y aquí, igual que antes, la agencia regulatoria no se va a creer nada de lo que nosotros le digamos. Va a leer toda la información, va a analizar los datos crudos, todos los datos crudos que nosotros le pongamos sobre la mesa, los va a reevaluar y va a decidir si esto vale o esto no vale. Tampoco es tan fácil. El 20% de las cosas que llegan aquí son rechazadas. Con lo cual, desde aquí hasta aquí, la probabilidad de que superemos esta última flecha es aproximadamente del 1%. Desde aquí, que sería la fase clínica, es decir, cuando ya hemos superado la preclínica y hemos demostrado la seguridad, hasta aquí estamos hablando, depende de qué indicaciones, de qué área, estaríamos hablando de alrededor del 10% de los fármacos que comienzan desarrollo clínico acaban siendo aprobados. ¿Qué pasa cuando nos aprueban un fármaco? Fiesta. Como habéis visto, esto es tremendamente difícil, con lo cual este eureka es realmente un gran eureka. Es una sensación que realmente hay muy poca gente en el mundo que la tenga. Pensar que en cada año se aprueban como máximo unos 15 fármacos nuevos, cada año. Con lo cual la probabilidad de que tú como profesional veas alguna vez que alguno de los fármacos en los cuales has desarrollado llega al mercado realmente es una probabilidad pequeña. Y después de esta eureka que viene, pues viene el acceso generalizado a los pacientes, que desde el punto de vista de la industria se traduce en una serie de ventas, ¿no? Entonces ya un poquito ya para acabar y damos paso a las preguntas, si nosotros ahora imaginamos en el eje de las abscisas, digamos, el dinero, positivo o negativo, y aquí lo que cuesta cada fase, vemos que realmente esta industria trata de avanzar y a medida que avanza el éxito cuesta más caro, es decir, el cambio de cada fase supone un cambio de escala de un orden de magnitud en el coste.
Aquí estamos trabajando con animales y hablemos de 4 o 5 ceros. Aquí estamos hablando con animales un poquito más grandes, 2 especies así, podemos hablar ya de 6 ceros. Aquí estamos hablando de fases clínicas, hablemos de 7 ceros. Y un ensayo de fase 3, un único ensayo de fase 3, puede costar tranquilamente 150 millones de euros. Y todavía estamos a riesgo de fracasar. Pero bueno, una vez que, y esta es la razón por la cual la industria sigue invirtiendo en desarrollo de fármacos, una vez que se aprueba, hay, digamos, garantizada una serie de ingresos de largo recorrido, porque normalmente un fármaco tiene una vida útil comercial entre 15 y 20 años, algunos más, y esto hace que cuando el fármaco llega a su destino, pues pueda recuperar la inversión que ha hecho la empresa para realizarlo. Pero en realidad aquí el motor de todo este proceso es el ir saltando de eureka en eureka y esa expectativa de estar cada vez más cerca en solucionar un problema médico no resuelto. Si no hay un problema médico de fondo, no hay pacientes, nada de esto tiene sentido. Esto no es hacer iPhones, esto es invertir con mucho riesgo para, digamos, cambiar el destino de la gente, ¿no? Y creo que con esto ya doy por acabada mi intervención. Muchas gracias por su paciencia y ahora creo que Cristina me va a hacer algunas preguntas. Bueno, interesantísimo, yo diría, esta explicación sobre el proceso de desarrollo de un medicamento. Yo creo que así se entienden mucho mejor pues, todos los recursos y todo el tiempo que se tiene que dedicar y el por qué tardan tanto las cosas a veces, ¿no? Desde que se anuncian hasta que un medicamento llega al mercado. Luis, me gustaría también como miembro del Comité Científico de GAEM, si puedes explicar en qué punto GAEM es Fundación GAEM, ¿no? Cuya misión es impulsar la investigación e intentar acortar los plazos, ¿no? desde que se empiezan las investigaciones hasta que el medicamento llega al mercado. ¿En qué punto GAEM interviene en toda esta cadena que has explicado? Bueno, intencionadamente puse los eurekas, ¿no? Estos puntos de inflexión en la percepción. Insistí mucho en que no se puede ir de una fase a otra sin pasar por un eureka. Un eureka es aquella demostración, aquel experimento que te dice que vas por el buen camino, ¿no? Entonces, en las primeras fases, si me permites, vuelvo a mostrar la diapositiva, creo que es útil. A ver. En estas fases de aquí, que fijaros que estamos en una escala de inversiones relativamente pequeña, a veces una pequeña ayuda a una línea de investigación, a una empresa que acaba de comenzar, a un grupo incluso a un grupo académico que está en las fases finales de definición de la hipótesis, esa pequeña ayuda le puede dar este tremendo salto en la percepción de la validez del proyecto. O sea, digamos, yo diría que los esfuerzos de la Fundación históricamente se han concentrado en esta parte de aquí, en estos eurekas, en generar estos eurekas, en dar, a veces no tiene por qué ser todo el dinero que necesites, a veces incluso tampoco tiene que ser dinero. Una de las cosas más importantes que la Fundación tiene para aportar es que la Fundación sabe dónde tiene problemas el paciente. Los pacientes que están en la fundación conocen perfectamente cuáles son sus problemas. Definir el problema médico es lo más difícil que hay. Definir dónde realmente es la prioridad. Entonces, hay una combinación allí entre aportación de conocimiento y aportación de un pequeño ayuda financiera que permite definir mejor, por ejemplo, el experimento, afinar mejor cuál es ese eureka, ¿no? Cuál es ese perfil de demostración. Eso digamos, por la parte de ayudar a que haya más proyectos. Esto es como un embudo, ¿no? Cuanto más proyectos hagamos entrar al embudo, más probabilidad tenemos de llegar a algún punto en concreto, ¿no? Es un tema estadístico prácticamente. Pero también hay otra forma de hacerlo, que es intentar acortar los plazos de por aquí, los tiempos, ¿no? Incluso el tamaño de los ensayos clínicos. Y esto se puede hacer trabajando mucho sobre biomarcadores, que tampoco es un esfuerzo económico muy grande. Sí, que Entonces es hay dos puntos a incidir aquí, que son en estos eurekas, dando un impulso
por conocimiento o por financiación a estos experimentos de aquí, que son sencillos, y trabajar mucho aquí lo que es la propia definición de la enfermedad, el perfil de la enfermedad, el pronóstico de quién va a evolucionar bien, quién va a evolucionar mal, a través del trabajo con biomarcadores. Sí, de hecho la Fundación está apostando mucho por los biomarcadores. Si nos puedes explicar un poco cuál es la utilidad de los biomarcadores, ¿no? De qué manera ayudan a acelerar el proceso. Un biomarcador es como si fuera una señal que indica hacia dónde vamos a ir, ¿no? Un biomarcador es una molécula que aparece hoy y predice la evolución de la enfermedad de aquí a 3 años. O es una molécula que aparece hoy y dice que vas a reaccionar mejor a un tratamiento que a otro. Eso es el concepto de biomarcador. Digamos que la biología del cuerpo anticipa la evolución de la enfermedad. Y como eso es así y siempre ha sido así, lo único que no sabemos suficiente, pero a medida que va avanzando nuestro conocimiento de la enfermedad, vamos relacionando mejor los signos tempranos de la enfermedad con los síntomas que después, en estos momentos, es la única cosa que tenemos para... Entonces, normalmente, las agencias regulatorias, para definir los criterios de inclusión y los criterios de análisis estadístico para saber si un fármaco funciona o no, se basan siempre en criterios clínicos, síntomas. Esto va a misa. Pero tú puedes, con un buen trabajo de investigación, correlacionar un efecto clínico con una medida bioquímica. Y esta medida bioquímica la puedes hacer 3 años antes del efecto clínico. El trabajo no es científico, el trabajo es generar suficiente volumen de evidencia como para que la agencia regulatoria acepte ese biomarcador como una definición también de la enfermedad. En el momento que logras eso, que se llama validar el biomarcador, este ensayo clínico tan largo de aquí se puede acortar y en lugar de hacerlo en 3 años, hacerlo en 1 mes. Es así de bestia. Pero claro, el proceso es generar toda esa información necesaria para correlacionar un biomarcador con una enfermedad. Por ejemplo, el colesterol, ¿no? Se tardó 25 años en validar que el exceso de colesterol predisponía para las enfermedades coronarias. Pero una vez que se validó que el exceso de colesterol previene para enfermedades coronarias, ahora mismo se puede desarrollar un fármaco para reducir el nivel de colesterol. Porque hay una asociación directa entre el nivel de colesterol y enfermedad. Es decir, Eso que es exactamente un biomarcador. el colesterol es un biomarcador. Correcto, totalmente. Sí, vale, vale. Y Y el entonces, PSA, por ejemplo, el PSA del cáncer de próstata, todo este tipo de cosas es que llevan muchos años y se han validado. Biomarcador no tiene por qué ser una molécula. Un biomarcador puede ser una imagen también. Y por ejemplo, la Fundación GAEM y uno de los expertos asociados a la Fundación, como el doctor Villosada, han estado muy implicados en, digamos, software que utilizando inteligencia artificial puede evaluar una imagen y anticipar la evolución de esa enfermedad, tomando 2 imágenes en lugar de tomar 8 que necesitarías para hacer un diagnóstico clínico. O sea que un biomarcador también puede ser una imagen, un biomarcador también puede ser una frecuencia, un biomarcador también puede ser, no sé, la fiebre es un biomarcador. Es decir, la única cosa es que tienes que generar suficientes datos para saber que ese biomarcador te va a generar esa enfermedad siempre. Ese es el punto difícil. Pero fijaros que siendo un punto difícil, no es un punto muy caro. Por eso, digamos, está a tiro de la fundación, otra vez utilizando tanto de acceso a pacientes y a expertos, como su capacidad de financiación, para eso combinado ayudar a gente que intenta desarrollar nuevos biomarcadores a hacerlo, ¿no? Una pregunta sobre la participación en ensayos clínicos. Muchas veces nos preguntan, ¿no? Se dirigen a nosotros afectados porque quieren participar en ensayos clínicos y nosotros sabemos que no
no todo el mundo puede participar en ensayos clínicos. Entonces, quería saber un poco los criterios, ¿no? Sabemos que en fase 1, en algunas enfermedades, por ejemplo, pues solamente son personas sanas, en fase 2 ya entran afectados. ¿Nos puedes explicar un poco cómo funciona esto? Sí, un poquito lo iba a construir la presentación porque yo creo que es un tema muy importante de decir, oye, tengo la enfermedad, ¿por qué no me dejan participar en un ensayo clínico? ¿No? Esto es Mm. una pregunta muy recurrente Sí, y es muy natural. además que también, por ejemplo, en el cáncer, sí que se oye muchas veces decir que hay enfermos que no responden a ciertos tratamientos y que entran en un ensayo clínico. Entonces, como popularmente parece como que entrar en un ensayo clínico, como ciertos enfermos de cáncer lo pueden hacer, parecería como que es fácil, es más fácil de lo que es en realidad, ¿no? Entonces, hay una cierta confusión con respecto a esto. No, a ver, siempre hay algún ensayo clínico en algún lugar del mundo para un determinado perfil de paciente. Pero lo que os expliqué antes es que, por ejemplo, en esta fase 2A, realmente es un experimento y en un experimento lo que tienes que disminuir sobre todo son las variables que puedan confundir. Vas a exclusivamente estudiar que ese mecanismo de acción funciona. Tienes que estar muy seguro de que los pacientes que van a entrar no van a, de alguna manera, confundirte la interpretación del resultado. Entonces, entrar en un ensayo de fase 2A es muy difícil porque tienes que tener una serie de criterios que son realmente muy, muy estrictos. Entrar en un ensayo de fase 2B es un poquito más fácil. En un ensayo de fase 2B ya lo que vamos a hacer es una serie de comparadores, de comparaciones de eficacia entre diferentes dosis y vamos a abrir un poquito el abanico de los criterios de inclusión. Pero siempre depende de cuáles son los criterios de inclusión que se escojan, ¿no? Entonces, los fármacos ya, por ejemplo, en esclerosis múltiple no se desarrolla un fármaco para esclerosis múltiple. Se desarrolla un fármaco para una de las múltiples variedades, ¿no? de esclerosis múltiple que podemos tener entre los pacientes, ¿no? O sea, la definición de la enfermedad cada vez se va haciendo más. Y un ensayo clínico va dirigido a una subcategoría muy concreta de la enfermedad y en un intervalo de edad muy definido y excluyendo otras enfermedades, excluyendo otras medicaciones, etcétera, etcétera. Quieres acotar muy bien la enfermedad. La fase 3 es casi como si fuera la aplicación comunitaria, la aplicación de después del hospital. Entonces es más fácil entrar en fase 3 que en fase 2, pero también hay muchos menos ensayos de fase 3. Los ensayos de fase 3 ahora en curso en el entorno de la esclerosis múltiple, por ahí se pueden contar con los dedos de la mano. En cambio, fase 2 pueden haber unos cuantos más. Entonces, que en el entorno inmediato a un paciente haya un ensayo clínico de fase 3 en marcha, suele ser difícil, suele ser raro. Pero siempre habrá un ensayo de fase 3, pues sobre todo en entornos como Barcelona, que tienen una red hospitalaria y una concentración, digamos, de expertos y son centros de referencia para el tratamiento de la enfermedad, siempre habrá un ensayo 3 en curso. Uno. Lo que no habrá son 3 o 4 al mismo tiempo, habrá uno. Entonces, si ese uno coincide con la enfermedad, digamos, la subclase de la enfermedad que nosotros tenemos y estamos dentro de la franja de edad que están buscando, etcétera, etcétera, pues sí que normalmente el propio médico nos debería ofrecer la posibilidad de participar en el ensayo clínico. O si no, activamente el paciente puede. Y se pueden conocer los ensayos clínicos que están en marcha porque sobre todo en fases avanzadas, todos los ensayos clínicos están bien mapados en algunas webs institucionales. Por ejemplo, hay una web del gobierno de los Estados Unidos que todos los ensayos clínicos se describen allí y se informa si están reclutando, si no están reclutando, en qué hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A nivel mundial a nivel mundial? A nivel mundial, sí, sí, sí. O sea, es que además es un requisito, por ejemplo, para que ese ensayo clínico pueda ser publicado después. Entonces todo el mundo que empieza un ensayo clínico, tanto de industria como de academia, inscribe sus ensayos clínicos en esa web.
Y esto, por ejemplo, los neurólogos de cabecera, ¿no? de los afectados de esclerosis múltiple deben están informados sobre los ensayos clínicos que hay en el mundo. En general, Deberían sí, tener acceso a esta información. si es una persona que es un especialista de hospital de referencia, seguro, porque, digamos, los ensayos clínicos se reclutan en los hospitales. Es muy difícil que un ensayo clínico se reclute a nivel de medicina comunitaria, a nivel de CAPS, aquí no, pero a nivel de especialista de hospital, sí. Estos están, no solamente están, sino que participan activamente en estos ensayos clínicos, ¿no? Pero bueno, depende del acceso a este tipo de médicos que tengan los pacientes, va a tener más fácil acceder a la información del ensayo clínico o no, ¿no? Es difícil que un médico, digamos, de CAP esté informado de este nivel porque, digamos, la carga asistencial es demasiado. Pero el Claro. médico especialista en hospitales de referencia, parte de su trabajo consiste justamente en hacer ensayos clínicos. En hacer eso. Hay países en los que, bueno, sabemos que la investigación hoy en día está internacionalizada y se comparte el conocimiento, ¿no? En todo el mundo, pero hay países en los que existe una industria, ¿no? de ensayos clínicos, es decir, donde se hacen muchos más ensayos clínicos que en otros, ¿no? Sí, sí. Son países que normalmente tienen sus sistemas sanitarios muy bien desarrollados. Son países que han hecho un esfuerzo, además, por adaptar sus procedimientos a la normativa internacional y son países que reconocen que el mundo de los ensayos clínicos eh, no deja de ser un elemento importante de contribución al Producto Interno Bruto de un país. O sea, es realmente Una el, industria, es una es una industria. industria, es una Si solo industria. un ensayo clínico de fase 3 tiene un coste de 150 millones de euros, ¿por qué cuesta tanto? Porque van a participar probablemente 3.000 pacientes en 200 hospitales de todo el mundo. En estos hospitales habrá enfermeras, habrá médicos, habrá gente en la farmacia del hospital, habrá cadena de distribución. O sea, realmente alrededor de un ensayo clínico, por ejemplo, un ensayo clínico de fase 3, puede mover tranquilamente 2 o 3.000 profesionales. 2 o 3.000 profesionales, aparte de los 2 o 3.000 pacientes. Y esto durante mucho tiempo. Entonces, sí, realmente es una industria bastante potente. Entonces, Ah, sí que podríamos decir que los ciudadanos de estos países pueden tener un acceso más fácil a un ensayo clínico, a participar en un ensayo clínico. Al medicamento no, porque el medicamento ya sabemos que luego se comercializa en todo el mundo, ¿no? En todos los países, pero al ensayo clínico sí, ¿no? en algunos países es más fácil entrar en un ensayo clínico que en otros, sí. Ujú. Sí, 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 sí. ¿Cómo? Pero aún y así, en general, hay más ensayos clínicos que pacientes disponibles. O Ajá. sea, la competencia por el paciente es en algunas indicaciones hasta feroz, porque realmente hay más posibilidades de desarrollo que pacientes para cubrirlos, ¿no? Entonces, un paciente no puede estar en dos ensayos clínicos al mismo tiempo. Entonces, ese paciente que el médico le ha propuesto ir a este ensayo clínico no le va a proponer ir al otro, porque ya está ocupado, ¿no? Ujú. Entonces, también los médicos tienen una carga de responsabilidad muy alta y el médico antepone, por regla general, sobre todo la seguridad del paciente y al médico que quieres que participe en un ensayo clínico de tu molécula, y esto lo he vivido personalmente, le tienes que convencer mucho. Te tiene que comprar la idea, en el sentido de, ostras, esto sí que puede ser diferente. No vayas a un médico, a un buen médico, no le vayas con una tontería, con una innovación intermedia, con un fármaco oportunista. Cuanto más, Ujú. o sea, el médico realmente cuida mucho a sus pacientes y no va a recomendar a un paciente entrar a un ensayo clínico en el cual él no está convencido de que ese producto tiene sentido, ¿no? Entonces, parte del trabajo nuestro como desarrolladores es convencer a los médicos, con evidencia, de que ese fármaco va a ser, digamos, mejor que los otros fármacos que tiene a disposición. ¿Qué le dirías a un afectado de esclerosis múltiple que quiere participar en un ensayo clínico? ¿Dónde se tiene que dirigir? ¿Cómo se tiene que informar? ¿Qué es lo que puede esperar? A ver, en principio siempre, y lo primero que tiene que hacer es hablar con su médico. Eh,
De todas formas, ahora mismo, digamos, en la propia Internet hay una cantidad de información ingente que es peligroso meterse allí porque te puede confundir más que orientar, pero sí que se puede obtener información independiente del médico a través, por ejemplo, de un filtro que puede ser la propia GAEM. Es decir, el paciente le puede preguntar a GAEM, ¿dónde puedo ir a ver qué ensayos clínicos hay? O la propia GAEM podría decir, mira, estos ensayos clínicos están ahora mismo en marcha. Pero el primer referente siempre tiene que ser el médico del paciente, que es quien conoce el paciente, quien conoce el perfil del paciente y que puede mejor relacionar si existe un ensayo clínico para ese paciente o no. Puede ser que el médico de referencia del paciente no sea un especialista en ensayos clínicos, con lo cual por eso siempre tiene sentido intentar explorar en paralelo o buscar una segunda opinión o lo que sea. Pero aún así, digamos un ensayo clínico, cuanto más hacia la izquierda estás, cuanto más hacia aquí, recordad que os dije que aquí se muere el 60% de los fármacos. Es decir, que aquí no hay ninguna seguridad de que vaya a funcionar o no. Aquí tampoco. Aquí está un poquito más garantizado porque el fármaco ya se ha visto que es eficaz. Pero, ¿y si te toca el grupo placebo? Porque tú no puedes elegir grupo. Tú puedes elegir entrar en el ensayo clínico, pero en el ensayo clínico siempre hay un grupo que es el que no se trata o el que se trata con un placebo para ver, porque si no, no hay forma de demostrar que las cosas funcionan. Entonces tú podrías tener, digamos, normalmente ya en esta fase no es tanto grupo placebo, sino el estándar de tratamiento, pues podrías quedarte igual, porque te están dando algo que no es el fármaco, que es una simulación del fármaco, para poder hacer la comparativa, ¿no? Es decir que Pero es bueno... igualmente estás contribuyendo yo creo que eso al sí, desarrollo eso ninguna duda. Es de la decir, yo investigación. como que he sufrido la falta de pacientes, porque esto Mm. realmente es un sufrimiento, ya te digo que hay más tecnología, hay más ensayos clínicos que pacientes disponibles. Es verdad que el mensaje también es que aunque te toque el grupo placebo, vas a beneficiar a otros, porque es la única forma de demostrar que un fármaco funciona. No hay otra, no existe otra manera de demostrar que funciona. Con lo cual, o participamos en estos experimentos o nadie puede saber si las cosas mejoran o no. Mm. Lo que sí que no hay que tener miedo es el tema de la seguridad, Mm. porque ya la seguridad está muy, muy, muy filtrada. Mm. Pues muchas gracias, Luis Ruiz, por esta información interesantísima. Y bueno, animo a las personas que escuchen esta pieza a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos dirijan sus preguntas e intentaremos responder a todas las dudas sobre el proceso de investigación de un fármaco de la mejor manera posible. Y gracias. Muchísimas gracias también, y a mí me gustaría sobre todo destacar la labor que estáis haciendo de sensibilización e incluso de acompañamiento y de generación de eurecas, que me consta que en algunos proyectos lo habéis logrado, y yo encantado de participar y de pertenecer al Consejo Científico de la Fundación. Estamos en ello con mucho esfuerzo empujando. Muy bien. Muchas gracias. Muchas Perfecto. gracias.